Hola a todos. Decidí compartir algo que me pasó y que, de alguna manera, parece que fue mi punto de partida en este viaje de intentar vivir de una forma más intencional, más estoica, no sé. Todo sucedió en un solo día, pero la sensación es que envejecí unos 10 años y al mismo tiempo rejuvenecí unos 20. Empezó como cualquier otro miércoles de caos. Me desperté con ese nudo familiar en el estómago, ¿saben? Ese peso que parece un ancla clavada en el pecho, tirando todo hacia abajo. La noche anterior había sido otra de esas discusiones circulares que no llegan a ninguna parte y terminan con un vacío, una puerta cerrada de golpe al otro lado de la línea. Y lo primero que hice, en automático, fue coger el móvil, con el corazón en un puño, esperando un mensaje, cualquier cosa, una disculpa, un insulto, no importaba. Solo necesitaba una reacción para saber cómo debía reaccionar yo. Mi día entero estaba condicionado a eso. Mi mente ya iba a 1000 por hora, ensayando discursos, escribiendo y borrando párrafos gigantes de texto en el bloc de notas, intentando encontrar las palabras perfectas que, finalmente, harían que la otra persona entendiera mi punto de vista. Siempre era así. Pasaba horas de mi vida intentando explicarme, justificarme, como si mi paz dependiera de una validación que nunca llegaba de verdad. La paz que conseguía era siempre una tregua frágil, comprada con mi propia energía, con pedazos de mi cordura. Pero esa mañana, algo fue diferente. Miré el texto que había escrito, un tratado casi implorando comprensión, y un agotamiento diferente a todos los demás me golpeó. No era solo cansancio, era un agotamiento del alma, y por primera vez en mi vida no pulsé enviar. Simplemente bloqueé la pantalla del móvil y lo dejé boca abajo en la mesita de noche, con el corazón todavía martilleando como un loco. Aquel móvil boca abajo en la mesa parecía un portal a un agujero negro. Sentía su energía pulsando, casi llamándome. Mi ansiedad era tan física que podía sentir un sabor metálico en la boca. Cada minuto de silencio del otro lado era un grito dentro de mi cabeza. Debe de estar furiosa. Ahora pensará que no me importa. ¿Y si está con otra persona? Eran los pensamientos de siempre, el veneno que tomaba cada día, esperando que solo yo muriera. Me levanté de la cama y caminé por el pequeño apartamento como un animal enjaulado. Fui a la cocina, volví al salón, miré por la ventana. Todo parecía extraño, fuera de lugar, porque mi centro no estaba en mí, estaba en ese aparato electrónico mudo, esperando una notificación que definiría mi humor y mis acciones por el resto del día. Decidí prepararme un café, más por la necesidad de tener algo que hacer con las manos que por ganas de beber. Mientras el agua se calentaba, el sonido de la tetera empezando a silbar fue lo único que rompió el silencio opresivo, y fue en ese ruido mundano donde un pensamiento diferente logró romper el bloqueo de mi paranoia. Por primera vez, la pregunta no fue ¿qué estará pensando ella?, sino ¿por qué me importa tanto? ¿Por qué mi estabilidad emocional era tan frágil hasta el punto de ser completamente controlada por la ausencia de un mensaje de buenos días? No tenía una respuesta. Pero el solo hecho de hacer la pregunta ya pareció cambiar la química de mi cerebro. Era como si por un segundo hubiera salido de mi cuerpo y me hubiera mirado desde fuera. Un hombre adulto, paralizado de miedo por un silencio. La imagen era patética, y esa vergüenza fue extrañamente un motor. Cogí la taza de café, y el calor en mis manos fue la primera sensación real que tuve esa mañana. La primera cosa que no estaba fabricada por mi ansiedad. Me senté en la mesa de la cocina, un lugar que normalmente solo usaba para dejar las llaves, y bebí el café despacio. El sabor amargo parecía limpiar un poco de ese regusto metálico de mi boca. Todavía sentía el tirón magnético del móvil en la habitación, la sirena de la urgencia queriendo que corriera a resolver el problema.
Pero el café era un contrapunto, era real, estaba ahí y no exigía nada de mí. Y entonces tomé una decisión, pequeña, casi ridícula, pero que pareció monumental. Iba a ducharme, vestirme, prepararme para el trabajo, y solo después miraría el móvil. Por primera vez estaba creando deliberadamente un espacio entre mi impulso y mi acción. Ya no me dejaba arrastrar, había elegido dar un paso. En la ducha, con el agua caliente corriendo por la espalda, mi mente empezó a funcionar de una manera diferente. En lugar de proyectar escenarios futuros catastróficos, empezó a rebobinar la cinta de los últimos meses. Recordé una pelea específica, unas semanas atrás, sobre una tontería, una salida con mis amigos. Recordé cómo pasé casi 2 horas al teléfono, pacientemente, intentando explicar que aquello no significaba que no la quisiera. Y podía recordar, con una claridad dolorosa, el momento exacto en que me di cuenta de que no estaba escuchando. Solo estaba esperando a que yo terminara de hablar para poder usar una de mis propias frases, retorcida y desfigurada, en mi contra. No era un diálogo, era una trampa retórica. Y yo siempre caía. Allí, bajo el agua, entendí que nunca perdía esas discusiones por no tener los argumentos correctos. Las perdía en el momento en que aceptaba participar en ellas. Saliendo de la ducha, sintiéndome un poco más humano, la prueba final me esperaba en la habitación. Respiré hondo, como si estuviera a punto de sumergirme en agua helada, y cogí el móvil. Había cumplido mi pequeña promesa. Giré el aparato y la pantalla se encendió, mostrando exactamente lo que esperaba y temía. 3 mensajes no leídos y una llamada perdida. Mi corazón dio ese salto familiar. La adrenalina de la urgencia, la alarma de incendios interna que me ordenaba apagar el fuego lo más rápido posible. Pero esta vez algo fue diferente. Fue como ver una película antigua por 100ª vez. Ya conocía el guión, ya conocía a los personajes y podía predecir el final trágico. Aquel pánico que normalmente me consumiría estaba ahí, pero parecía estar detrás de un cristal. Lo veía, lo sentía, pero ya no me empapaba. Abrí los mensajes. El primero era de hacía 1 hora. Buenos días, claro, si puedes responder. El segundo, más reciente. Ok, lo pillo. Empezó el tratamiento de silencio. Y el tercero, la puñalada final. Espero que estés bien, al menos. Me preocupo. Era un cóctel perfecto de agresividad pasiva, victimismo y una falsa preocupación calculada para hacerme sentir culpable y correr a apaciguar la situación. Antiguamente, me habría derrumbado. Habría llamado inmediatamente, disculpándome por un crimen que no cometí, intentando arreglar el estropicio. Pero, leyendo esas palabras ahora, después de la claridad de la ducha, no vi una petición de ayuda o una preocupación genuina. Vi un cebo brillante y bien elaborado, colgando de la punta de un sedal, esperando que el pez idiota de siempre picara. Y, por primera vez, el pez no picó. Miré esos mensajes, vi la trampa montada con tanto cuidado y simplemente me metí el móvil en el bolsillo. No con rabia, no con desprecio, sino con una calma que me asustó. Parecía un acto de rebeldía supremo, pero fue lo más silencioso que he hecho en mi vida. Mi mente, adicta a crear escenarios, esperaba una explosión, una catástrofe inminente, pero no pasó nada. El apartamento continuó en silencio. El sol siguió entrando por la ventana. Cogí mi cartera y mis llaves. El simple acto de prepararme para ir al trabajo, una rutina banal que repetía todos los días, pareció extraordinario. Estaba simplemente viviendo mi día. La agenda ya no estaba siendo dictada por el caos de otra persona. La sensación era de una libertad peligrosa, como soltar el manillar de la bicicleta por primera vez. De camino al trabajo, dentro del coche, con la radio apagada, empecé a hacer una contabilidad mental.
Pensé en cuántas horas de mi vida, cuántos días, había perdido ya en este ciclo. Las mañanas arruinadas, la incapacidad de concentrarme en el trabajo, la ansiedad constante esperando la próxima crisis, la energía vital que desperdiciaba intentando gestionar las emociones de otra persona cuando apenas podía con las mías. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa energía estaba conmigo. Estaba en mi pecho, ya no como un ancla, sino como un calor. No me sentía feliz, no era euforia. Era algo más sólido, más profundo. Era la ausencia del peso. Estaba simplemente conduciendo, escuchando el sonido de los neumáticos en el asfalto y me di cuenta de que estaba en paz. Una paz frágil, recién descubierta, pero era mía. Llegué a la oficina y la normalidad del lugar fue un alivio. La gente hablando sobre el fin de semana, el olor a café de máquina, las tareas acumulándose en mi mesa, era un mundo que funcionaba con o sin mi drama personal. Me senté en mi silla y por primera vez en meses sentí un deseo genuino de trabajar, de sumergirme en algo que dependía solo de mi raciocinio. Claro que mi móvil en el bolsillo pesaba 1 tonelada. Con cada vibración fantasma, mi estómago daba un vuelco. En uno de esos momentos, vibró de verdad. La tentación de mirar fue inmensa, una picazón en el cerebro. Pero resistí. Hice un nuevo pacto conmigo mismo. Voy a terminar este informe, voy a concentrarme en esto durante 1 hora y solo después miraré. Fue un ejercicio de disciplina casi físico, como aguantar la respiración bajo el agua. Y al concentrarme en la hoja de cálculo que tenía delante, me di cuenta de que el trabajo podía ser más que una obligación, podía ser un refugio. A la hora del café, cumplí el pacto. Cogí el móvil y vi el nuevo mensaje. A esas alturas, el tono había cambiado de la agresividad pasiva al drama explícito. Eso es todo entonces. Todo nuestro respeto se fue a la basura. Yo aquí, sin dormir preocupada, y tú no puedes ni mandarme un hola. Para mí, ya he entendido todo. Era el jaque mate emocional, la jugada final, para arrastrarme de vuelta al tablero, acusándome de crueldad, pintándome como el villano insensible. Y, para mi completo asombro, la principal emoción que sentí no fue culpa. Fue una claridad gélida, cortante. Leí el mensaje y vi el engranaje girando. El mecanismo de control expuesto bajo una luz fuerte e implacable. Su preocupación no era por mí, era por la pérdida del control sobre mí. Era la desesperación de quien grita en una habitación y por primera vez no oye ni su propio eco. Guardé el móvil en el bolsillo y volví a la sala de descanso. 2 compañeros estaban discutiendo sobre una serie, riéndose de un chiste interno. En cualquier otro día, yo estaría allí físicamente, pero con la mente a kilómetros de distancia, repasando la pelea, ansioso. Hoy me sorprendí escuchando su conversación. De verdad, incluso di una opinión, hice una broma. Fue una interacción banal, de 5 minutos, pero pareció una de las conexiones más reales que había tenido en meses. Estaba allí, presente en el momento, hablando de algo ligero, y no sobre sentimientos heridos o intenciones malinterpretadas. Fue un shock darme cuenta de que existía un mundo entero funcionando normalmente fuera de mi tormenta personal. Un mundo en el que apenas participaba porque estaba demasiado ocupado siendo el protagonista y el público de mi propio drama. De vuelta a mi mesa, el silencio del móvil parecía diferente. Ya no era un silencio amenazador, sino un silencio espacioso. Era como si, al negarme a llenar cada segundo con una explicación o una reacción, estuviera creando una habitación nueva dentro de mí, un lugar solo mío. Recordé cómo solía compartir cada pensamiento, cada inseguridad, pensando que eso era intimidad. Ahora veía que no lo era.
Era una sobreexposición que me dejaba vulnerable, que me banalizaba. Al mantener mi silencio, no estaba jugando un juego para parecer misterioso. Estaba, sin querer, redescubriendo mi propio perímetro. Estaba aprendiendo que mi mundo interior no necesitaba ser un libro abierto y constantemente revisado por otra persona. Algunas páginas podían y debían ser solo mías. Llegó la hora del almuerzo, un momento del día que solía detestar. Siempre era el momento en que la presión para resolver las cosas alcanzaba su punto álgido. La excusa perfecta para una llamada larga y agotadora. Pero hoy hice algo que no hacía en años. Salí a almorzar solo, a propósito. Fui a un restaurante sencillo, me senté cerca de la ventana y no toqué el móvil. En lugar de eso, observé a la gente que pasaba por la calle, cada uno viviendo su propia historia, sus propios dramas silenciosos. Presté atención a la comida, al sabor, a la textura. Fue una experiencia casi meditativa. Descubrí que mi propia compañía no era un castigo, como secretamente temía. Era simplemente calma. No había nadie a quien complacer, ninguna tensión que gestionar, ninguna palabra que medir. Era solo yo, y eso, por primera vez, era suficiente. Fue allí, masticando un bocado de pasta, donde la pieza más importante del rompecabezas encajó. Me di cuenta de que yo no era un compañero en esa relación, era una función, era el regulador emocional, el tipo que absorbía la ansiedad, que calmaba las tormentas, que proporcionaba la paz que la otra persona no podía generar por sí misma. Yo era su medicina. Mi presencia constante, mi reactividad, mi disposición a sumergirme en su caos era lo que la mantenía anestesiada de su propio vacío. Al alejarme, no estaba atacando o castigando. Simplemente estaba dejando de suministrar el anestésico y el dolor que ella sentía ahora, la rabia, la desesperación, no era por mi culpa, era el dolor de su realidad, saliendo a la superficie sin el filtro de mi energía para amortiguarlo. Volví a la oficina después del almuerzo, sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras de la espalda. La tarde de trabajo fluyó de una manera que no fluía desde hacía mucho tiempo. Mi mente estaba clara, concentrada. Resolvía problemas, respondía a correos electrónicos y sentía una satisfacción genuina en lo que estaba haciendo. Era como si, al desconectar mi energía de ese drenaje emocional, tuviera el doble de capacidad para vivir mi propia vida. Ya no estaba operando a la mitad de mi capacidad mental, con la otra mitad constantemente en guardia, esperando la próxima explosión. Y claro, fue en ese momento de productividad y calma cuando llegó el ataque final. Mi móvil, encima de la mesa, comenzó a vibrar y la pantalla se encendió con su foto, una llamada. El sonido parecía rasgar el aire silencioso de la oficina. Todos mis instintos más antiguos gritaron al unísono: «¡Contesta! ¡Rápido! ¡Resuélvelo!». Mi cuerpo se tensó, mi corazón se aceleró. Era la prueba de fuego. Un mensaje se puede ignorar, pero una llamada es una citación. Es directa, inmediata. Sentí las miradas curiosas de algunos compañeros de cubículo, no por maldad, sino por instinto. Miré la pantalla, el nombre que durante tanto tiempo fue el centro de mi universo. Respiré hondo y, con el dedo tembloroso, apreté el botón de volumen en el lateral del móvil. No rechacé la llamada, simplemente la silencié. Dejé que sonara hasta que se cortara. Una oferta de caos que estaba, por primera vez, rechazando educadamente. Y entonces me volví hacia mi ordenador y continué la frase que estaba escribiendo en el correo, como si nada hubiera pasado. El acto de silenciar esa llamada y volver a mi trabajo duró quizás 5 segundos, pero pareció una eternidad. Por dentro
Yo era un torbellino de emociones. Una parte de mí, mi yo antiguo y condicionado, estaba en pánico absoluto, gritando que acababa de cometer un error terrible, que había sido cruel y que las consecuencias serían catastróficas. Pero otra parte, una parte nueva y más silenciosa, sentía una calma inquebrantable. Era la sensación de finalmente haber dicho no a algo que me estaba destruyendo. No un no gritado, con rabia, sino un no sereno, un no que era, en realidad, un sí a mi propia paz. Continué escribiendo, con las manos todavía un poco temblorosas, pero mi mente estaba sorprendentemente firme. Había elegido proteger mi paz, y esa elección, por más aterradora que fuera, se sentía correcta. Como un reloj, un segundo después de que la llamada se cortara, el móvil vibró con un nuevo mensaje. Ni siquiera necesité mirar para saber que el tono habría cambiado. La manipulación sutil había fallado. La agresividad pasiva había sido ignorada. Ahora solo quedaba la rabia pura. Cogí el móvil y leí: «Vaya, ni siquiera contestas. Al menos muestras tu verdadera cara de cobarde». Y ahí estaba. La máscara se había caído por completo. Ya no había «estoy preocupada» o «te echo de menos». Solo había veneno, la furia de alguien que ha perdido su juguete favorito. Y al leer esa palabra, cobarde, no sentí el pinchazo que pretendía causar. Al contrario, sentí una oleada de compasión y tristeza por ella. Y por primera vez, una certeza absoluta de que mi decisión de no entrar en ese ring hoy había sido el acto más valiente de mi vida. El resto de la tarde pasó en una nebulosa de tranquilidad productiva. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada. Era un silencio diferente ahora. No el silencio de la ley del hielo que ella solía aplicar, sino el silencio de un campo de batalla después de que la guerra termina. Cuando llegó mi hora, recogí mis cosas con una calma que no me era natural. Me sentía agotado, pero era un cansancio bueno, físico, como el de quien ha pasado el día haciendo una limpieza a fondo. Y en el fondo era eso. Había pasado el día entero limpiando mi propia casa mental, tirando escombros acumulados por años de negligencia. Al salir de la oficina y sentir el aire del atardecer en la cara, no sentí triunfo. Sentí una serenidad cansada, la sensación de quien ha sobrevivido a algo importante. El camino de vuelta a casa fue un ritual silencioso. De nuevo, sin radio. Simplemente conduje, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Pensé en mi apartamento. Durante tanto tiempo, ese lugar fue solo un escenario. Era el palco de nuestras discusiones, de las reconciliaciones agotadoras, de las noches de ansiedad. Mi hogar no parecía mío, parecía nuestro, y el nuestro se definía por la inestabilidad de ella. Pero hoy, mientras conducía hacia él, sentí algo nuevo, la expectativa de llegar a casa, a mi casa, a un lugar que al menos por esta noche sería solo un refugio de silencio, un espacio lleno únicamente por mi propia presencia. No estaba huyendo de nada. Por primera vez sentía que estaba volviendo a mí mismo. Giré la llave en la cerradura y el sonido de la puerta al abrirse resonó en el apartamento silencioso. Estaba todo exactamente como lo había dejado. Ninguna catástrofe, ninguna tormenta, solo la calma de mi propio espacio. Dejé el maletín y las llaves en la encimera y, en lugar de correr a la habitación o al móvil, caminé por mi casa. Toqué mi escritorio, miré los libros en la estantería, acomodé un cojín en el sofá. Eran mis cosas, mi ambiente, y por primera vez sentí que ese lugar era verdaderamente un hogar, un puerto seguro, y no solo el ring donde ocurrían mis batallas emocionales. La luz del atardecer entraba por la ventana del salón, y me quedé allí parado, simplemente observando el polvo danzando en el haz de luz, respirando el aire de mi propio silencio. Después de unos buenos minutos, cogí el móvil, no con el ansia de antes, sino con la calma
de quien lee un periódico, de quien se informa sobre un acontecimiento lejano. Había, como era de esperar, una serie de nuevos mensajes. La rabia del cobarde se había metamorfoseado. Ahora eran largos párrafos de victimización. Después de todo lo que hice por ti, esa es la consideración que recibo. Nunca te importó de verdad, solo fui un pasatiempo. Y el clásico, yo solo quería hablar, pero preferiste herirme con tu silencio. Era un arsenal completo de chantaje emocional. Y al leer todo aquello, no sentí nada, absolutamente nada. El poder que esas palabras tenían sobre mí se había disuelto por completo. No veía un corazón roto, veía un guión desesperado de alguien que se dio cuenta de que el público se levantó y se fue en medio de la obra. Apagué la pantalla del móvil, el pulgar deslizándose sobre el cristal sin ningún peso, sin ninguna duda. Puse el aparato a cargar en la mesita de noche de la habitación y cerré la puerta. Una decisión simbólica. El espectáculo de esa noche estaba cancelado por tiempo indefinido. Fui a la cocina y me preparé una comida sencilla, una tortilla con queso, algo que no hacía desde hacía tiempo, porque generalmente estaba sin hambre por la ansiedad o comiendo cualquier porquería mientras discutía por teléfono. Puse música, un álbum antiguo que me encantaba y que no escuchaba porque a la otra persona le parecía deprimente. Y mientras comía sentado en mi mesa, en mi cocina, escuchando mi música, me sentí más yo que en todos los años anteriores sumados. Estaba simplemente existiendo en mi espacio, bajo mis términos. Y fue ahí donde sucedió lo más extraño. Una claridad inmensa, casi vertiginosa, me golpeó. ¿De dónde había salido toda esa fuerza? No había leído un libro de autoayuda esa mañana, no había recibido un consejo mágico, nada. La confusión y la angustia que me definían simplemente se fueron, como una fiebre que baja de repente en mitad de la noche. El cambio no pareció una elección activa, como decidir girar en la izquierda en vez de a la derecha. Pareció más bien como si me hubiera tropezado y caído en otro yo, una versión de mí que siempre estuvo ahí, sepultada bajo capas y más capas de miedo, de necesidad de agradar, de adicción a la validación. No construí esta paz durante el día, siento que simplemente dejé de luchar contra ella. Todavía estoy tratando de entender cómo. Mientras lavaba el plato y la sartén en el fregadero, seguía cayendo en la cuenta, pieza por pieza. Yo, que siempre leía las cosas que ustedes publican aquí en el foro, sobre lo que podemos y lo que no podemos controlar, siempre creí que entendía la idea en teoría, pero hoy la viví en carne propia. Mi vida entera fue un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Sus reacciones, sus sentimientos, la percepción que ella tenía de mí. Y hoy, lo único que hice fue enfocarme en la única variable que estaba 100% en mi mano, mi propia acción, o, en este caso, mi inacción. La decisión de no enviar ese mensaje por la mañana. Todo lo demás, toda esta paz que estaba sintiendo, no fue algo que yo creé. Fue el resultado natural de haber soltado las riendas de aquello que nunca estuvo bajo mi control. Me senté en el sofá, con los pies en alto, y el silencio de la casa era la cosa más reconfortante del mundo. No había la expectativa de una llamada, no había la ansiedad de una pelea inminente, solo estaba mi presencia. Y entendí, en ese momento, lo más importante del día. Mi valor no estaba en mi capacidad de aguantar, de ser paciente, de arreglar las cosas. Mi valor no se medía por su reacción, por su aprobación, o incluso por la falta de ella. Mi valor, hoy, se forjó en mi capacidad de alejarme, de elegir mi cordura en lugar de su validación. Y esta percepción no me trajo arrogancia o un sentimiento de victoria sobre ella, me trajo una dignidad silenciosa.
la dignidad de quien finalmente entendió que la persona más importante a la que no podía abandonar era a mí mismo. Aún sentado en el sofá, con la casa en penumbra, surgió un pensamiento sobre el mañana. ¿Qué va a pasar ahora? Lo intentará de nuevo. Esto significa que hemos roto. La espiral de ansiedad que este tipo de pregunta normalmente iniciaría simplemente no comenzó. La verdad es que no sé qué va a pasar, y por primera vez en mi vida estoy genuinamente bien con eso. El resultado de esta historia ya no me pertenece. Lo único que me pertenece es esta sensación de integridad que siento ahora, esta paz que he conquistado hoy. Si el mundo externo se derrumba mañana, sé que esta fortaleza interna que descubrí hoy seguirá en pie. La victoria de hoy no fue sobre ella, no fue sobre nuestra relación. La victoria fue descubrir que mi paz no es negociable. Me levanté y fui a prepararme para dormir. Lavarme los dientes, ponerme ropa cómoda. Actos banales que hoy parecieron rituales de autocuidado. Me detuve frente al espejo del baño y me miré por un instante. La cara era la misma, con las mismas ojeras de siempre, quizás incluso un poco más profundas por el cansancio del día, pero había algo diferente en mi mirada, una calma, una firmeza que no reconocía. No era felicidad, no era tristeza, era presencia. Yo estaba ahí, y el hombre en el espejo ya no parecía un actor secundario en la vida de otra persona. Parecía finalmente el protagonista de su propia historia, aunque el guión del día siguiente todavía estuviera en blanco, y eso era más que suficiente. Acostado en la cama, a oscuras, con la habitación en completo silencio, reflexioné sobre la atención, sobre cuánto la necesitaba, cuánto la buscaba. Mi vida era una actuación constante para un público de una sola persona. Cada gesto, cada palabra, estaba calculado esperando una reacción, un aplauso, una migaja de validación que me dijera que estaba en el camino correcto. Y hoy, en el vacío de la ausencia de atención, me sentí desnudo, expuesto. El malestar de la mañana, la ansiedad, la paranoia, eran crisis de abstinencia. Yo era un adicto a la validación y la droga era la reacción de ella. La paz que sentía ahora no era solo la ausencia de su caos, era mi propia sobriedad emocional comenzando a instalarse. La libertad no era que ella me dejara en paz, era que yo ya no necesitara que ella me notara. Y con este pensamiento, mi concepción del poder se desintegró y se reconstruyó por completo. Siempre pensé que tener poder era ganar la discusión, era tener el argumento más lógico, era conseguir demostrar mi punto de vista y finalmente escuchar un "tienes razón". Pasé años luchando por ese tipo de poder y nunca lo alcancé. Hoy no luché, me retiré. Y en ese silencio, en esa distancia, encontré un poder infinitamente mayor. El poder de no necesitar tener la última palabra. El poder de preservar mi energía. El poder de decidir en qué batalla vale la pena entrar. Y la gran revelación fue que la batalla más importante no era con ella. Era conmigo, con mis impulsos, con mi necesidad. Y hoy, sin dar un solo grito, siento que he vencido. En fin, ni siquiera sé exactamente por qué estoy escribiendo todo esto con tantos detalles para ustedes. Tal vez porque ponerlo en palabras ayuda a solidificar lo que sucedió, a hacerlo real. No estoy aquí para dar una lección, ni mucho menos. Me siento como un recién nacido, todavía con los ojos entrecerrados, tratando de entender las luces y las sombras del mundo. El día de hoy no fue una cura mágica. Los problemas de mi vida no desaparecieron, pero algo fundamental en mi brújula interna cambió de eje. La aguja que antes apuntaba frenéticamente hacia la validación externa, ahora apunta a un norte más tranquilo, más silencioso, dentro de mí. Y sé, con una certeza que me pone la piel de gallina, que nunca más seré la misma persona que se despertó esta mañana.
Lo más loco es pensar en la idea de ausencia. Siempre vi la ausencia como algo negativo, un vacío, una falta. Hoy entendí que mi ausencia en su drama fue lo único que permitió mi presencia en mi propia vida. Negarme a ser el actor secundario en la obra caótica que ella dirigía, finalmente pude subir a mi propio escenario. No para actuar, sino simplemente para ser. Y no fue un plan maquiavélico, no fue una estrategia de voy a desaparecer para que me valore. Fue más simple y más profundo. Fue el instinto de supervivencia de mi alma, que, después de tanto tiempo siendo sofocada, finalmente encontró una rendija para respirar. Toda la noche estuve pensando en el miedo. ¿Qué era, al final, lo que tanto me aterrorizaba? El miedo a quedarme solo, el miedo a ser el villano de la historia. Hoy me di cuenta de que lo que más temía era su silencio, su indiferencia. Y la ironía más cruel y más hermosa es que fue precisamente en ese silencio, en esa ausencia de reacción que forcé a que ocurriera, donde encontré mi salvación. La conexión que buscaba con tanta desesperación no era un lazo, era una cadena. Y el miedo a romperla era lo que me mantenía prisionero. Hoy atravesé el fantasma, caminé a través de mi mayor miedo y descubrí que al otro lado no estaba el abismo que imaginaba, solo había espacio para que yo existiera. Y pienso en ella, no con rabia, ya no. Pienso con una especie de tristeza distante. Imagino lo atrapada que debe de estar en su propio laberinto, necesitando el caos y la reacción de los otros para sentirse real, para distraerse de su propio ruido interno. Para ella, mi silencio de hoy no debe haber sido un acto de autopreservación mío. Debe haber parecido un ataque directo, una traición, una crueldad sin medida. Y puedo entender esa percepción desde su punto de vista. Pero el gran cambio es que, por primera vez, entiendo que su percepción es un problema suyo, no mío. No soy el sanador de sus heridas, especialmente cuando el tratamiento exige que me hiera en el proceso. Es curioso cómo uno se acostumbra a la incomodidad. Viví durante años con una tensión constante en los hombros, un dolor de cabeza leve que casi nunca se iba, un cansancio que ningún café resolvía. Pensaba que era el estrés del trabajo, de la vida adulta. Hoy, acostado aquí, siento mi cuerpo relajado de una forma que ni recordaba que era posible. El dolor de cabeza desapareció, la tensión en los hombros se disipó, y me di cuenta de que mi cuerpo había estado en estado de alerta máxima durante años, como un soldado en territorio enemigo, esperando el próximo ataque. El enemigo no era ella, era mi propia reactividad, mi ansiedad. La paz que siento ahora no es solo mental, es física. Es como si cada célula de mi cuerpo finalmente hubiera recibido el permiso para descansar. Esto me hace pensar en la palabra autosuficiencia. Siempre asocié esta idea con una cierta frialdad, con ser una isla, con no necesitar a nadie. Y creo que estaba completamente equivocado. La autosuficiencia, por lo que empecé a entender hoy, no se trata de no querer a los demás cerca. Se trata de no necesitar a los demás para sentirse completo. Se trata de tener tu propio centro de gravedad. Me di cuenta de que buscaba en el otro la validación que no me daba a mí mismo, y eso no es justo con nadie. Una relación de verdad, creo, solo puede nacer cuando dos personas completas se encuentran y no cuando dos mitades desesperadas intentan completarse. Y hoy fue el primer día que empecé a sentirme completo por mi cuenta. Otra cosa que me marcó fue mi obsesión con las palabras. Pasaba horas, literalmente horas, montando y desmontando frases, buscando la combinación perfecta que desbloquearía su comprensión. Creía, con todas mis fuerzas, en el poder del diálogo.
Lo que entendí hoy es que el diálogo solo funciona cuando ambas partes están interesadas en construir un puente. Cuando una de las partes está interesada solo en demostrar que estás equivocado o en mantenerte bajo control, las palabras pierden todo su valor. Se convierten solo en munición. Mi silencio de hoy, mi negativa a proporcionar esa munición, comunicó algo que 1000 párrafos bien escritos jamás conseguirían. Comunicó mi límite. Comunicó sin una sola sílaba que ya no estaba dispuesto a jugar, y esto me lleva a una paradoja que mi mente todavía está intentando procesar. Durante años perseguí su atención y su respeto, y cuanto más los perseguía, más se me escapaban. Hoy me rendí. Dejé de perseguir, dejé de necesitar, dejé de pedir, y en el vacío de esa rendición siento que he ganado un respeto inmenso, no de ella, sino de mí mismo, y siento que mi energía ha cambiado. Ya no es una energía de carencia, de quien pide por favor. Es una energía de plenitud, de quien simplemente es. Y sospecho, con una intuición nueva, que esa energía, esa calma, es el tipo de cosa que atrae conexiones genuinas, no porque esté tratando de atraerlas, sino porque la paz, al fin y al cabo, busca la paz. Siempre me enorgullecí de ser el tipo maduro de la situación, el que aguantaba firme, el que no perdía la cabeza. Confundía la resiliencia con ser un saco de boxeo emocional. Creía que mi dignidad estaba en mi capacidad de absorber el caos y seguir de pie, sonriendo. Hoy veo cuán distorsionada era esa visión. La dignidad no está en aguantar lo que te destruye. La dignidad está en tener la sabiduría y el coraje de decir basta, no al otro, sino a uno mismo. La dignidad es el acto silencioso de retirarse de una situación que te degrada, sin necesidad de público, sin necesidad de un discurso de despedida. Es el honor de elegir la propia paz, en lugar de la aprobación de quien se beneficia de tu desorden. Y esto me hace pensar en los papeles que representamos. Yo era el puerto seguro, el paciente, el comprensivo. Eran papeles que me parecían nobles, pero que en realidad eran una prisión. Los interpretaba tan bien que me olvidé de quién era cuando se cerraba el telón. Hoy no interpreté ningún papel. Fui simplemente yo. Un tipo agotado, al límite de su cordura, que tomó una pequeña y silenciosa decisión de no participar en el espectáculo. Y esa autenticidad cruda, esa vulnerabilidad de admitir ante mí mismo que no aguantaba más, fue más liberadora que todos los aplausos que he recibido por ser el tipo bueno. Es impresionante cómo nos aferramos a la ilusión de control. Genuinamente creía que, si me esforzaba lo suficiente, si era lo bastante cuidadoso, podría evitar las peleas, gestionar las crisis, mantener el barco a flote en aguas tranquilas. Actuaba como un malabarista desesperado, intentando mantener todos los platos girando para que ninguno se cayera. Hoy, simplemente dejé que los platos se cayeran, y lo que descubrí fue que nunca estuvieron en mis manos para empezar. Mi error fue pensar que yo era el malabarista. Al aceptar que no tenía ningún control sobre su tormenta, paradójicamente gané el único control que importa, el control sobre mi decisión de quedarme bajo la lluvia o buscar un refugio. Y esto me hizo pensar en algo un poco más duro, la idea de valor. Estaba siempre tan disponible, tan presente, tan ansioso por resolverlo, todo, que mi presencia se convirtió en parte del paisaje. Era algo dado por sentado. Yo era como el agua del grifo. Solo te das cuenta de su valor cuando deja de salir. Mi constante disponibilidad me hizo barato en la economía de esa relación. No digo esto para culparla, sino para asumir mi responsabilidad. Le enseñé que mi tiempo, mi paz y mi energía eran recursos infinitos y de bajo costo. Mi distanciamiento de hoy, aunque no fuera intencional en ese sentido, inevitablemente generó un shock de oferta y demanda.
Y por primera vez, el precio de mi paz se volvió altísimo, se volvió innegociable. Durante mucho tiempo, mi meta era llegar a un destino, la paz en la relación. Pensaba que era un lugar al que llegaríamos si me esforzaba lo suficiente para navegar por las tormentas. Estaba tan centrado en el destino que no me daba cuenta de que el viaje me estaba matando. Lo que pasó hoy me enseñó que la paz no es un lugar al que se llega, es la forma en que se camina. No encontré la paz resolviendo el problema externo. La encontré cambiando mi forma de caminar en medio del problema. Y esa caminata, esa nueva forma de poner un pie delante del otro, priorizando mi propio equilibrio en lugar de intentar enderezar el camino para los dos, es algo que nadie puede quitarme. Y sobre la idea de dejar ir, siempre imaginé que sería un acto grandioso, una conversación final llena de frases de efecto, un punto final dramático. Pero no fue nada de eso. Dejar ir, aprendí hoy, es mucho más silencioso y sucede poco a poco. Fue la decisión de no enviar el primer mensaje. Fue la elección de concentrarme en mi café. Fue el acto de silenciar el teléfono. Fue la suma de decenas de pequeñas renuncias al caos a lo largo de un solo día. No fue una ruptura sísmica. Fue una serie de microrevoluciones internas, de pequeñas victorias, de mi yo tranquilo sobre mi yo ansioso. Y quizás siempre sea así. No abandonamos nuestras prisiones con una gran explosión, sino deshaciendo un eslabón de la cadena cada vez. ¿Saben esa vocecita muy bajita en el fondo de su mente que a veces les susurra la verdad? Esa que dice, esto no está bien, o te mereces más. Pasé años acallando esa voz. La enterraba bajo un montón de excusas, desde ella solo estaba en un mal día hasta pero tenemos una historia. Era un maestro en racionalizar lo insostenible. El ruido de las peleas y las reconciliaciones era tan alto que no podía oír mi propia intuición. Hoy, en el silencio, esa voz no necesitó gritar. Simplemente la escuché, y la paz que siento es, en gran parte, el alivio de finalmente alinear mis acciones con aquello que mi alma ya sabía desde hacía mucho, mucho tiempo. Empecé a ver la dinámica entre nosotros de una forma diferente, como si fuera una hoguera que necesita dos tipos de leña para mantenerse encendida, la leña de su provocación y la leña de mi reacción. Durante años intenté ser el bombero, echando agua, tratando de controlar las llamas, pero sin darme cuenta de que yo mismo estaba todo el tiempo echando más y más leña al fuego con mi ansiedad y mis intentos de explicarme. Hoy no intenté apagar el fuego, simplemente dejé de proporcionar mi leña. El fuego de su lado puede que siga ardiendo por un tiempo, pero sin mi combustible ya no puede convertirse en un incendio, y no puedo controlar su leña, pero la mía puedo guardarla para calentarme. Nuestra relación, ahora lo veo, operaba en una lógica de suma cero. Para que uno ganara, el otro tenía que perder. Cada conversación era una disputa, cada silencio era una táctica. La vida era un gran tablero de ajedrez, y yo siempre estaba 10 movimientos por detrás, intentando anticipar el ataque, proteger a mi rey, sacrificar piezas para conseguir un empate frágil. Era agotador. Hoy no hice una jugada genial, simplemente pateé el tablero. Me negué a seguir jugando, y lo que aprendí es que en ciertos juegos, especialmente en los que involucran nuestra paz mental, la única manera de ganar de verdad es negarse a jugar. Mi victoria no fue un jaque mate, fue abandonar la partida. Esto también me hizo ver de otra forma la idea de ser misterioso. Siempre fui un libro abierto, de par en par. Pensaba que eso era ser honesto, ser vulnerable, pero en realidad me explicaba tanto que no sobraba espacio para mí mismo. Había desvelado todos mis propios misterios y los había entregado en bandeja, esperando que fueran apreciados. Al quedarme en silencio hoy, no me convertí en un misterio para ella.
Me convertí en un misterio para mí mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo reaccionaré la próxima vez? ¿Quién soy yo sin este drama? Por primera vez en años, siento curiosidad por mí mismo. Me he convertido en mi propio enigma a descifrar, y eso es infinitamente más interesante que intentar descifrar a los demás. Una de las palabras que más me ha atormentado durante años fue egoísmo. Tenía un miedo mortal a ser visto como egoísta, y esa palabra era, a menudo, el arma utilizada en mi contra cuando intentaba imponer un límite mínimo. Solo piensas en ti. Hoy, entiendo que lo que llamaban egoísmo era, en realidad, mi instinto de autopreservación intentando respirar. Es la vieja metáfora de la mascarilla de oxígeno en el avión, que tanto oímos, pero rara vez aplicamos. Estaba intentando ponerle la mascarilla a todo el mundo mientras yo mismo me estaba quedando azul, asfixiado. Cuidar de mi propia paz no es un acto de egoísmo, es una condición necesaria para que yo pueda, algún día, tener algo de valor que ofrecer a alguien, algo que venga de la plenitud y no del sacrificio. Lo más surrealista es que, si alguien observara mi día de hoy desde fuera, no vería absolutamente nada especial. Me desperté, tomé café, fui a trabajar, almorcé, volví a casa, preparé la cena. Un miércoles perfectamente banal. Nadie vio la guerra que se libró dentro de mí. Nadie vio la toma de la Bastilla que ocurrió en mi mente mientras respondía a un correo electrónico. Y eso, para mí, es la parte más poderosa y quizás la más estoica de todas. La mayor revolución de mi vida no exigió que gritara, que rompiera platos o que hiciera una maleta. Ocurrió en la quietud de mi mundo interior, en la decisión silenciosa de, a cada momento, elegir la calma en lugar del caos. También pasé mucho tiempo aferrándome a la esperanza de que un día ella entendería, de que cambiaría, de que nuestro amor sería más fuerte que los problemas. Pero la esperanza, cuando se utiliza mal, puede ser una trampa peligrosa. Mi esperanza era una excusa para no actuar, una forma de posponer la decisión difícil. Era una apuesta por un futuro hipotético que me impedía afrontar el dolor del presente real. Hoy encontré otro tipo de esperanza. No la esperanza de que ella cambie, sino la esperanza en mi propia capacidad de ser feliz, independientemente de sus acciones. La esperanza se convirtió en algo interno, una confianza en mí mismo, y ya no un billete de lotería que esperaba que el destino premiara. Y la sensación que queda ahora al final de la noche es la de una desintoxicación. Es como si hubiera vivido años con un ruido blanco, un zumbido constante en el fondo de mi oído, y me hubiera acostumbrado tanto a él que pensaba que era el sonido del silencio. Hoy, por primera vez, el zumbido se detuvo, y el silencio verdadero es casi ensordecedor de tan nítido. La comida que comí hoy tenía más sabor, la música que escuché tenía más notas, mis propios pensamientos parecen tener más claridad. El drama constante no era solo una carga emocional, era una contaminación sensorial que me impedía experimentar la vida de forma plena y directa. Si hay una única lección que este día me ha martilleado en la cabeza, es una que ya había oído, pero nunca entendido en carne propia. Les enseñamos a las personas cómo pueden tratarnos, y no les enseñamos con palabras, sino con lo que toleramos. Cada vez que respondía a una provocación, cada vez que entraba en una discusión circular, estaba enseñando que ese comportamiento era aceptable, que el precio para tener mi paz era negociable. Hoy di mi primera clase de un curso nuevo. La clase fue silenciosa, pero el mensaje fue claro. Mi bienestar ya no está en liquidación. Y el único alumno que necesitaba aprender esto, en realidad, era yo mismo. Escribir todo esto, poner cada sentimiento y cada pequeña revelación en palabras, ha sido como trazar un mapa del día. Un mapa que no sabía que existía hasta que empecé a dibujarlo. Con cada párrafo, la
confusión de la mañana parece más lejana y la claridad de la noche más sólida. Es como si, al contarles la historia a ustedes, en realidad, me la estuviera contando a mí mismo por primera vez, organizando los hechos no por el orden en que ocurrieron, sino por el orden de importancia que tuvieron en mi transformación. El acto de compartir, de transformar el caos en narrativa, parece ser el último paso del proceso de hoy. Es un alivio, como finalmente confesar un secreto que has guardado durante mucho tiempo. No soy ingenuo. Sé que mañana mis viejos hábitos llamarán a la puerta, que la ansiedad puede intentar volver a ser la dueña del lugar. La diferencia es que ahora sé cómo es mi casa cuando está en orden. Tengo el recuerdo de este día, la sensación de esta paz, como un punto de referencia. Antes ni siquiera sabía lo que estaba buscando, así que aceptaba cualquier imitación de paz que me ofrecieran. Ahora tengo un norte. Aunque me pierda en una tormenta futura, sé hacia dónde debe apuntar la brújula. Y esa certeza, ese recuerdo de que la calma es posible y de que vive dentro de mí, quizás sea el arma más poderosa que he ganado hoy. Solía pensar que ser fuerte era ser una roca, inmune a todo, inquebrantable. Hoy siento que la verdadera fuerza es más parecida a la de un árbol. No se trata de no sentir el viento, sino de tener raíces tan profundas que puedes doblegarte todo lo que sea necesario, sabiendo que no te romperás. Mi fuerza hoy no fue la de un muro que detuvo la tormenta. Fue la flexibilidad de doblegarme ante mi propia verdad, de aceptar mi vulnerabilidad y a partir de ella encontrar un nuevo tipo de equilibrio. La tormenta pasó por mí y todavía estoy aquí, con las raíces un poco más hundidas en el suelo. En fin, gente, disculpen por el texto gigantesco. Creo que necesitaba sacar todo esto del pecho. Agradezco de verdad a quien haya tenido la paciencia de leer hasta aquí. Mi intención no era dar un mapa, sino solo compartir el mío. Espero que, de 1900, alguna forma, alguna palabra perdida en medio de este desahogo pueda tener sentido para alguien más, que se esté sintiendo como yo me sentí hoy por la mañana, en medio de un huracán, sin saber hacia dónde correr. A veces, la mejor dirección es hacia adentro. Ahora la habitación está en silencio. Tengo sueño, un sueño de verdad, no una fuga de la realidad. Voy a apagar las luces y a dormir, y por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de lo que mis pensamientos o mis sueños puedan traer. Esta paz, aquí y ahora, en este preciso momento, es lo único que importa. No es una victoria final, no es un felices para siempre. Es solo la calma de un día que termina bien, y hoy eso es todo lo que necesito. Gracias una vez más por el tiempo y el espacio. Les deseo fuerza a todos en este viaje que es diferente para cada uno, pero que compartimos en la búsqueda de una vida con más sentido y serenidad. Un abrazo.